poderlo aclarar un poco más. Y bueno, desde aquí entonces nos deja esta historia clínica médica con algunas dudas sobre la sordera y las manifestaciones de la misma y sobre sus desarrollos de la lengua auditivo vocal, que pues valdría la pena aclarar o describir un poco más para no dejar como estas preguntas en el aire del lector de la evaluación. Luego miramos el aspecto psicosocial. Nos dice que es completamente independiente en actividades básicas cotidianas y en la vida diaria. Miren este dato. El comportamiento dentro del núcleo familiar es normal, pero a veces cuando se altera o se altera cuando la mamá le hace algún reclamo. En cuanto a los métodos que utiliza la madre para controlar las conductas son los regaños. La actitud de los padres frente al estudiante es que sea independiente, el padre es despreocupado, su comportamiento es a veces rebelde. Cuando se le solicita que participe en clase, aquí ya nos fuimos a la clase, se pone mal, se sale del salón, no le importa participar mucho, se enoja, parece que es bastante irascible, tira el cuaderno, el lápiz y no le gusta que le llamen la atención. Entonces fíjense aquí esta mirada desde este aspecto psicosocial parece estar centrada por un lado en datos reportados por la familia, eh, pero nos deja como muchas preguntas frente a cómo es un comportamiento normal dentro del núcleo familiar cuando se es sordo. Es decir, ¿qué denominamos normal? Y qué, cómo hace uno para empezar a establecer desde esta evaluación que estamos hablando de una persona sorda. Es decir, no porque esto no sea cierto, sino porque sí deben haber unas particularidades de las formas como se relaciona este estudiante sordo con sus padres, con sus hermanos si los tiene, bueno, con su contexto familiar desde la condición de ser persona sorda, desde las formas de acceso a la lengua de señas si es que la tiene, que sí, más adelante nos dice que sí, eh, de cómo es este tipo de relación, cómo fue para llegar a ser hablante de la lengua de señas, cómo está la familia, cómo se dan las interacciones comunicativas con este estudiante eh, desde este entorno familiar, cómo ha sido ese proceso de adquisición y desarrollo de la primera lengua, si es que está cursando por él, por lo menos hasta este momento de la evaluación no nos deja verlo, es decir, de una nos está diciendo que es rebelde, que lo regañan, entonces si lo regañan nos supone en qué lengua lo regañan, cómo lo regañan y si lo regañan en una lengua que no es la suya, pues obviamente esto tiene que generar unas conductas bastante agresivas en tanto veo una molestia pero no entiendo de qué me están hablando o por qué me están diciendo, si es que ese fuera el caso. Es decir, aquí ya uno empieza a requerir un poco más del sentido sordo y un poco más del sentido comunicativo que se gesta en una familia, tratar de caracterizar eso un poco más y no solamente desde la percepción de es normal o es anormal o solamente centrado en un comportamiento en particular, pero no se le da como ninguna explicación, ninguna causa, ninguna posible relación entre este comportamiento y lo que ha sido sus posibilidades de desarrollo psicosocial. Es un muchacho que es aceptado, por ejemplo, familiarmente desde su condición de sordera o no, o es rechazado, esa supuesta, digo supuesta no en el sentido de dudar de la evaluación, sino de este dato de que se preocupa por la independencia del otro, no se preocupa, es, es, es una preocupación agresiva, es una preocupación exigente, es una preocupación dura con él o es una preocupación de que logre cosas porque la madre entiende que es sordo, capaz de desarrollar cualquier cosa en la vida y no debe estar concebido como enfermo, como limitado, o es más un rechazo a su condición y por eso le exige y le pide
digamos, de manera enérgica estos procesos independientes, es decir, tratar de caracterizar un poco más desde la condición misma del ser persona sorda, desde las condiciones comunicativas en el seno familiar, desde las formas de asumir la sordera desde la familia, desde las formas de asumir a los oyentes de este estudiante sordo. Hay dolores, hay resentimientos, hay qué en esa relación que nos permita tener en cuenta y relevar dentro del contexto del aula. Mm, Y luego ya Lina nos lleva a la parte escolar, todas las evaluaciones están así, la parte clínica, un poco la parte, cómo es el contexto de vida familiar, y por último la parte escolar, donde nos hace una síntesis de la historia, entonces, dónde empezó sus estudios en el Jardín Niño Jesús, hizo grado kinder, luego pasó al Ceral, hizo primero segundo de básica primaria, repitió 2 veces segundo, o sea, ya llevábamos 5 años de estudio, y posteriormente ingresó a la institución educativa Segundo Henao, donde cursó tercero, cuarto y quinto, ya son 8 más otro 9 y su desempeño académico es el siguiente. Entonces fíjense qué ha pasado en estos 9 años de estudio de este estudiante, eh, que no solamente se trata entonces en este caso de escribir año a año qué hizo, sino tratar de reconocer un poco el proceso de lo que ha pasado con él, es decir, qué logros, qué avances, qué, qué accesos a la lengua, por ejemplo, tuvo aquí, eh, porque tuvo esas repitencias, explicar un poco más el sentido de por qué 9 años de escolaridad, estar en quinto, repetirlo, eh, poder contextualizar un poco más esto desde la situación social, lingüística y educativa de los sordos resulta muy muy importante en una evaluación pedagógica. Luego entramos al terreno de las áreas. Fíjense ustedes que como todos, esto lo vamos a ver en todos, la evaluación está centrada en matemáticas, lengua escrita y lengua de señas. Me voy a detener un poco ahí para ir a mirar esta misma historia en las evaluaciones de Sonia y de Jaime. Sonia básicamente nos reporta, en este caso una estudiante que tiene 9 años, que vive en Montenegro, que vive en su casa con su mamá y 5 hermanos, que parece tener buenas relaciones, aunque es desobediente y poco colaboradora en los oficios de la casa, que es sorda profunda, de nacimiento, y ya ingresa al espacio del aula. Ya nos empieza a contar su historia escolar. Ingresa en el 2006 sin manejo de lengua de señas, es decir, en este momento ya serían 4 años de escolaridad, que su adaptación fue difícil en el primer semestre del año, pues no atendía normas ni otras. A la fecha está en grado cuarto y ya empieza la descripción de lo académico. Entonces fíjense que aquí es mucho más breve la historia de la estudiante, no nos permite reconocer mucho de su proceso de socialización primaria, de las cosas que ha tenido que vivir a lo largo de su contexto familiar y personal. Es más el dato, es más el dato de tiene, hizo, está, y en esa medida, si bien nos contextualiza, pues no nos puede dar muchos elementos en tanto aspectos que desde esta historia familiar uno empiece a ver que han sido débiles, que no han estado lo suficientemente atendidos, y que desde el contexto del aula, del proyecto pedagógico o desde los procesos pedagógicos que desarrolle, deba atender y mirar con particular detalle para el caso de los estudiantes sordos. Me voy a la de Jaime, que también yo diría que toda la evaluación de Jaime se centró en este criterio de la historia personal, familiar y lingüístico-comunicativa. Creo que los demás aspectos de los criterios tal vez en todos quedaron mucho más relegados, pero particularmente Lina y Jaime hicieron mucho énfasis en este asunto de la historia, de describir estos procesos, y, y, y de pronto no hicieron mucho énfasis en lo académico y en el proceso escolar de los estudiantes. Entonces, como ya ahorita entramos a mirar eso.
Fíjense cómo aquí en la evaluación de Jaime, si bien hace un recorrido similar al que propone Lina, la óptica es absolutamente diferente.